Hoy les voy a decir a los papás un poema. Papi querido, papi adorado, quiero que sepas que te quiero demasiado. Gracias por tus consejos, gracias por tus abrazos. En tu día especial, eres un padre genial. La obediencia y la honra. Un hijo puede llegar a pensar que la honra y la obediencia son iguales, pero en realidad cualquiera puede obedecer solo por miedo o por cumplir. La honra está por encima de la obediencia, ya que un hijo puede obedecer sin honrar, pero nunca podrá honrar sin obedecer. Amén. Y voy a dejar el lugar a Dafne, que tiene otra poesía. Padre adorado, por mí en las noches velas, de nuestra familia eso anhelas. Ríes con nosotros, nos cuidas, amarnos por todos por igual procuras. Siempre tú muy atento y especial, como tú nadie hay igual. Practicando siempre el bien, sin el mal, me enseña los buenos valores y sin enfrentar los temores. Anhelas amarnos por igual, gracias por ser muy especial. ¿Cómo se manifiesta la honra? Existen diversas formas de honrar. Sin embargo, esta se manifiesta desde los gestos más sencillos. Honrar a un padre significa escucharlo, hablar bien de él, valorar sus consejos, demostrarle aprecio, admiración y respeto. Amén. Por motivos de crianza y amor, un padre ha tenido que renunciar a muchas cosas por cubrir las necesidades de los hijos. Ropa, paseos, hora de sueños extras, salidas a restaurantes. Muchas veces los padres han renunciado a sus horas de descanso por pasar tiempo con los hijos. Así voy a dejar ahora el lugar a Ministerio Infantil, que tienen una pequeña mini obra. Les presentamos todos los tipos de papá. Comenzaremos con el papá futbolero. Siempre atlético. Es un papá que le gusta estar en forma. Es un papá que no se pierde los partidos de su selección ni los convivios. Bien emocionado porque las Chivas van ganando, pero su partido nunca gana, siempre pierde. Y ahí está el papá emocionado, mientras que la hija nomás viendo, porque a la hija no le gusta el fútbol. Pero las Chivas, perdieron. Listo, esa televisión ni Donald Trump la tiene. A continuación, seguimos con el papá estricto. ¿Cuántos papás estrictos no tenemos en la iglesia? Continuamos con el papá estricto. Es el que tiene mucha disciplina. Y es el que no los deja salir a ningún lado. Pobre de ellos si los desobedece. Les presentamos al papá trabajador. ¿Cuántos papás trabajadores no hay? Es aquel que tiene una finca. Se esfuerza mucho en darle todo a sus hijos. Es el que anda bien preocupado por andar pagando todos los recibos de la luz, el agua, el cable, el internet, teléfono, comida, las colegiaturas. Y sobre todo, ¿qué creen? Es el que se encarga de pagarle la tarjeta de crédito a casado a su esposa. Todavía su esposa, gracias por los zapatos Nike que me compraste.
Aquí en la mochila te compré una manga larga para que no te quemes y unos botas para que trabajes bien duro porque el dinero que me das no me alcanza para nada ni para comprarme más ropa. Les presentamos el último papá. Continuamos con el papá amoroso. Es aquel que tiene tiempo para su familia, siempre sorprende a su esposa con un detalle con lo que a ella más le gusta. La invita a pasear y es el que se encarga de llevar a las niñas a la escuela. Y siempre le ayuda en sus tareas, sobre todo en matemáticas que se les dificulta. Es un papá que antes de irse a dormir les cuenta un cuento para que puedan dormir a gusto. Había una vez, chalala, 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 y incluso es el que se lleva muy, muy bien con la suegra. Un buen papá no le resuelve todos los problemas a un hijo, sino que les enseña a asumir sus responsabilidades y aprender de sus errores. Un buen padre le enseña a su hijo que la vida puede ser dura, pero que la felicidad depende del mismo. Un buen padre no da a su hijo todo lo que quiere, sino que le ayuda a entender que él es capaz de alcanzar todo lo que se proponga. Muy bien. Ahora honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 al 3. Un buen padre no deja a su hijo hacer lo que quiera, sino que le corrige y le instruye para formar en él una mejor persona. Un padre es un héroe que quizás no ha recibido una medalla o ha sido condecorado por su labor. Sin embargo, su mayor galardón es ver a sus hijos crecer, estudiar y convertirse en mejores personas. 1, 2, 3. Te amo, papá. Papá, te doy gracias porque en tus hombros y espalda llevas cada golpe por mi causa, para evitar que yo trompiece. Gracias por cada desvelo y dormir, darme lo mejor para mí. Gracias por trabajar tan duro para que ese pan y ese alimento nunca falte en nuestra mesa. Gracias por ser el sustento de mi familia. Gracias por cuidar de nosotros noche y día. Gracias porque cada uno de tus consejos. Gracias por amarme tanto. Gracias por permanecer en cada etapa de mi crecimiento. Por ser un gran ejemplo. Gracias por cada momento de felicidad que me das. Gracias porque aunque yo no entienda muchas cosas, tú sacas tiempo para conversar, jugar conmigo. Y yo, sin darme cuenta, que haces a un lado todos tus deberes para brindarme un cacho de tu tiempo, de tu valioso tiempo para mí. Gracias papá, por ser mi héroe sin capa. Pero sabes que te agradezco aún más que seas ese papá de cual habla Proverbios 22:6. Pero como yo te lo sabes, no te lo voy a leer 1100 veces, ni una vez más. Te digo gracias, papá. Solo te voy a pedir una cosa, sin contar
Solo te voy a pedir una cosa, sin contar todos los juguetes que te voy a pedir en diciembre. Es broma, papá. Solo te pido una cosa más, que jamás dejes ser un papá con el temor de Dios. Porque además de mis estudios y mi educación, es lo mejor que me puedes heredar. Por ni 7 minas de oro pueden comprar el temor a Jehová. Le pido como dice su palabra en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me sigas instruyendo en sus caminos, para cuando yo crezca, eso lo pueda heredar a mis futuros hijos y no se descarríen como lo están evitando. Tú lo estás evitando conmigo. Sí que así sígame guiando con su palabra, con la sabiduría de mi Padre Celestial. Llénate de él para que tus vasijas estén llenas de su presencia. Esas vasijas puedan llenar las mías. Dame siempre de lo que tienes y ten por seguro que cuando me veas crecer será todo un hombre o que toda una mujer. Sabrás que lo que estás cosechando es fruto de tu siembra en mi vida desde mi crecimiento. Papá, te bendigo de gran manera. Eres mi mejor papá, el mejor papá que Dios me asignó para esta vida terrenal. Por último, eres mi héroe, mi orgullo. Eres el mejor padre que siempre soñé. Eres el mejor ejemplo, papá. Te amo, sin importar cuántas veces te equivoques. Te aconsejo que jamás te rindas, porque Dios está de tu parte y Él te ama y te está ayudando en todo, e incluso a cómo guiarme. No te rindas, cada caída en tu vida es una oportunidad para comenzar de nuevo y evitar que yo pase por donde tú cruzaste y sé que no será igual, porque lo harás con más experiencia y más sabiduría. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y te guíe a toda verdad y a toda justicia. Hazlo tu mejor amigo y Él te enseñará a cómo cuidarme y ser un mejor padre para mí. Papá, Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Se pudieron identificar qué tipo de papá es usted? El futbolero, el estricto, el trabajador. Yo creo que el trabajador todos, ¿verdad, hermanos? El amoroso. Amén. Yo creo que a lo mejor tienen un poco de los cuatro. Tenemos una última participación que ya se estén preparando ahí de parte de los jóvenes y yo le voy a dejar el lugar a los jóvenes. Antes quiero compartir. Perdona los errores cometidos. Un hijo no podrá ser feliz si sigue enojado con sus padres. Muchas personas han tenido malas experiencias familiares donde han sido perjudicados por la figura paterna. Por ello el resentimiento y la amargura hacia sus padres. Sin embargo, por muy difícil que haya sido la relación con ellos, la única manera de sanar las heridas es a través del perdón. Solo de esta forma se podrá vivir un mejor presente y futuro. Dios es experto en perdonar y sanar heridas del pasado. Y voy a leer un texto. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Amén. Lo creemos, ¿verdad, hermanos? Y ahora los jóvenes tienen una participación.
Estamos una vez más en el podcast Alimento para el Alma. Estoy aquí acompañado de siervas de Dios y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la paternidad. Como sabemos, el ser papá es algo que involucra muchos desafíos día a día y quiero leer una frase. Dice, un padre vale por 100 maestros. Podemos tener maestros, infinidad de maestros en la escuela, pero ellos nos enseñan algo en específico. Un padre te enseña a arreglar, cambiar una llanta, arreglar una llave. Un padre te enseña todo. ¿Qué piensan ustedes al respecto de los padres? ¿Qué es un padre para ustedes? Elida. Híjole, es una guía, primero, más que nada, una guía, tu figura más grande cuando eres más pequeña, una figura paterna de fortaleza, de cuidado, de comprensión, de protección, cuando no estás en Jesús, yo hablo cuando estaba fuera de Cristo, pues es lo más grande para ti, lo ves como primer figura, como, híjole, hasta alto lo ves a tu papá, porque de tan maravilloso ser humano que puedes tener la dicha de tener a tu lado. Así es como muy necesario que alguien tenga una figura paterna, en especial los hombres. Cuando falta la figura paterna, es muy difícil que la identidad sea estable en un hombre. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. Joshua, ¿qué es algo que te gusta o admiras de tu papá? Algo que me gusta y que admiro de mi papá. Pienso de todo lo que me gusta. Deja acomodar mis ideas. Una de las cosas que me gusta de mi papá, más que nada es las cosas como realiza las cosas, porque él es muy ordenado y le gusta hacer las cosas a la perfección. Y admiro mucho cómo él siempre me ha enseñado a entregar el corazón a Dios, porque es un hombre entregado a Dios, que entrega todo, ha dado todo. Y especialmente me lo ha enseñado desde mi niñez, porque prácticamente dejó todo para seguir a Dios. Dejó un trabajo de las muchas empresas que habla siempre mi papá. Dejó un hogar que estaba allá en Tepic. Dejó una iglesia que estaba allá en Tepic. Y lo dejó todo por amor a Dios. Y él me ha enseñado que no importa todo lo que tengo que dejar con tal de estar con Dios. Que no importa que me falte nada, porque no me va a faltar nada estando con Dios. Porque no importa lo terrenal, las cosas que estén aquí, porque estando yo aferrada de las manos de Dios y estando confiando en Dios, es lo más hermoso que pueda haber. Porque eso que admiro a mi papá, ese gran testimonio, me ha servido mucho en mi vida, en mi caminar, el cómo tengo que dejar todo por Dios, porque Dios dio todo por mí. Y es una de las cosas que más admiro de mi papá, la fe que tiene, el amor que tiene, y hay un montón de cualidades que usa, pero yo creo que esa es la que más ha marcado mi vida. ¿Y ya? La fe, el amor, todo. El amor. Den un fuerte aplauso. Para los que no saben, los que nos están viendo en las redes sociales, tenemos audiencia en vivo aquí. Cristi, ¿qué crees
¿cuál cualidad crees que es lo más importante para ti que a un papá no le debe faltar? Pues el amor hacia su hijo y el cariño y que le enseña a ser más allá de lo que ahora es y sencillamente ser un buen ejemplo para él, tanto en lo espiritual como en lo físico. Hay una frase, de hecho, de Jim Valvano, dice, mi padre me dio el mejor ejemplo, el mejor regalo, perdón, que alguien me pudo haber dado a otra persona. ¿Qué creen que fue ese regalo? No, no fue el carro, no fue la casa, no fue la herencia. Dice aquí el autor, él creyó en mí. Es algo que como hijos nos da un impulso que, aunque muchos digan, es una tontería, es algo que no, pues para qué andas perdiendo tu tiempo ahí. Pero un papá que te impulsa y te alienta a creer, él creyendo primeramente en ti y que tú creas en ti mismo, es un impulso que puede ser, es una explosión en todo lo que puedes hacer y lograr. ¿Hay alguna anécdota que recuerden acerca de su papá? Algo que atesoren, que digan, oh, yo me acuerdo cuando un día se cayó, cuando me caí. Yo estaba recordando, hubo una ocasión que pues todos, o la mayoría, tuvimos el privilegio de aprender a andar en bicicleta. Hay unos que todavía no saben, otros que ya ni se acuerdan, pero así como en ese entonces aprendimos, yo pienso que desde ahí aprendimos que la vida todos los conocimientos los agarras a golpes. Que recuerdo como mi papá me decía, no, tú sí puedes, y me aventaba y ¡pum! Y ahí iba y me caía, y ya no quería yo, no, ¿cómo no? Sí puedes. Pero, como lo habíamos dicho anteriormente, él creía que yo sí podía, aunque yo mismo ni siquiera creía, él podía. Es algo que nunca se me olvida, y no, cuando me andaba enseñando, y me acuerdo que en ese entonces hasta decía, no, mi papá ni me quiere, mira cómo me trata, dice. Pero era un beneficio que yo iba a obtener, ¿no? El aprender. Y era inevitable que eso me pasara, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que tengan, Elida? Que sí, de más pequeña fue de que mi papá se dedica a cuidar el cultivo y las vacas, y ellas no tienen descanso, no les dan día de espacio. Y él, de más niña, lo que recuerdo fue que me había enseñado a nadar. Sí, iba conmigo y fue de lo más que ha marcado mi niñez, que yo ahora lo veo y digo, ¿cómo tenía tiempo? ¿Cómo de verdad hacía tiempo? Porque ahorita a veces no lo podemos hacer que haga tiempo para muchas cosas que queremos acompañarnos. Y otra de las anécdotas de ahora más grande, unos poquitos años atrás, que él quería salir de cacería y pues ahí todos apachurrados en la casa y yo, ándale, pues yo te acompaño a cacería. Y íbamos ya a los lugares, teníamos que brincar puertas y falsetes y y allá ya lo voy a balconear, espero que no vea esto, que sí, era entre tú y yo. Íbamos yo lenta atrás y volteaba y me decía que me callara y yo quedaba, ¿verdad? Y entonces cuando él iba haciendo así, cruzó un falsete y lo bajó y entramos a un lugar donde hay muchos árboles de robles y esas hojas suenan mucho cuando hay muchos. Entonces él iba caminando lentamente y se resbala y ¡cas! El costalazo. Yo no quería hacer ritmo de mi risa porque no se fuera el venado, pero creo que con el costalazo ya se viene. Y se levantó, me dijo, pero por acá está todavía.
no creía que con ese costalazo estuviera cerca, pero seguí acompañándolo y hasta regresarnos y son de las anécdotas más bonitas que Y comparto. se acabó el secreto. Dios mío, ¿hay algo que en específico recuerde? Pues lo mío no es de risa, ¿verdad? No, ¿Qué te con mi ríes? papá no me han pasado caídas. Ah, mi papá siempre me demostró que tenía tiempo para mí, de chiquita me acuerdo. No pasó mucho tiempo conmigo hablando de horas, pero siempre me demostró que había tiempo, ¿verdad? Y me acuerdo una vez que desperté en mi cumpleaños y mi papá no estaba. Pero no me acuerdo si esa vez fue también que desperté y ya había un peluche a mi lado, no recuerdo bien si era ese día, pero mi papá me marcó en el transcurso de día y me puso una canción que todavía es una canción que está en mi corazón, que es una canción que todavía la escucho y me hace sentir bien. Y a pesar, porque yo me acuerdo que mi papá estaba manejando y todo, a pesar de que él iba manejando, siempre hubo tiempo para mí. Y más que nada es eso, el recuerdo que yo creo que más bonito que tengo, de que a pesar de que no había tiempo de persona a persona, siempre dedicaba un tiempo para mí, aunque haya sido 3 minutos, siempre me demostró que él estaba ahí para mí. Yo creo que ese pues fue. Y eso no crean que lo planeamos y que vinimos a ensayar así como los niños. Las respuestas que ustedes escuchen, yo no las he escuchado, para que no digan, ya estaba planeado todo. Y Cristi, sabemos que, pues, terrenalmente tú no cuentas con un padre, ¿verdad? Así es. ¿Hay algún recuerdo que tengas de tu infancia o no? No, Fue muy chico. ¿Hay algo que tú quisieras haber vivido con tu papá en alguna etapa? pues yo pienso que todos, ¿no? Yo, yo pienso que todos aquellos niños y niñas que tienen a su mamá, a su abuelita, a su tía, pues en realidad fue su parte paterna, ¿verdad? La figura paterna. La figura paterna, perdón. Y pues por algo Dios puso a ellas y yo le agradezco mucho al Señor porque pues con ellos sí he tenido anécdotas que sí han marcado mi vida, pero yo siento que cualquier niño, cualquier persona quiso haber vivido cualquier cosa con su papá. Y pues así. Así es. ¿Por qué Muy bien, crees? quiero compartir algo, no es como, híjole, no es menospreciando el dolor que sienten al no tener un padre, pero yo les digo mucho como tipo consuelo, tal vez quisiera que llegara de esa manera. Cuando hemos tenido un padre en casa, que a veces, un ejemplo bien claro que pues estaba muy chiquita, pues sabemos que todos los papás, y ya más estando aquí, entendemos que muchas veces no estás enseñado, traes muchas cadenas que romper para poder demostrar amor. Antes de demostrar amor tenemos que romper con sinfín de cosas que traemos, pero que a mí me tocaba, les digo, es doloroso no tener un papá, pero cuando tienes un papá, ahí físico, pero no está así como esa conexión o ese cariño, porque
tocó vivir de acostarme solo para recibir un poco de cariño, recostarme en mi cabeza en alguna de las piernas de mis papás y me decían, quítate, ¿no ves que estoy cansado? Entonces, eso también es algo duro y es como un papá físico, pero ausente. Entonces, sí se lucha, yo les digo, a lo mejor es una lucha que algo que no tuviste, deseas de verlo en alguien más, pero también cuando lo tienes y no hay ese acercamiento, papás, más en Cristo, rompan todas cadenas, todas en nuestras redes que ven. Híjole, estamos así de cerquitas y no podemos demostrar amor, no podemos demostrar esa conexión que quisiéramos tener con nuestros padres y es la barrera más grande que una distancia, tenerlos cerca, en casa y no podernos disfrutar unos a otros. Wow. Y más que nada la finalidad de esta presentación de un podcast es para dar a entender tanto a hijos como a padres, ¿verdad? De un hijo tiene que valorar a un padre, porque muchas veces uno dice, ay no, pues me regaña, ay no, pues eso, aquello, y muchas veces menospreciamos a los padres, ¿verdad? Y es de valorar lo que hay en un hogar, pero igual los padres, no por decir que hay un papá en casa, quiere decir que es un ejemplo. Y ahorita, todo aquel que lo está escuchando en las redes y todo padre que lo está escuchando aquí, todavía hay tiempo para demostrar ese amor a sus hijos. Todavía hay tiempo para arreglar las cosas y demostrar todo. Y más que nada es esta finalidad de ver tanto un hijo cómo debe de valorar a su padre y cómo un padre también debe de valorar a un hijo, ¿verdad? Cómo un padre debe de mantener esa misma relación, sea chico o sea grande. Porque muchas veces uno como padre dice de, no, pues no veo un amor que mi hijo me dé hacia mí, pero ¿qué está haciendo el padre para recibir ese amor de su hijo? Así que también es un trabajo de los dos, ¿verdad? Pero más que nada es la finalidad también de este podcast, de demostrar el amor de las dos partes, ¿verdad? Igual, yo creo y lo he vivido, no hay mejor lugar, joven, que no has logrado romper con esas cadenas en tus casas. Tú también, aquí como decía Yosmin, es responsabilidad también como nosotros, como ya adolescentes, que ya tienes una noción de qué falta en tu casa, de buscar el mejor camino si tus papás no te han servido como completa guía, porque recuerden que de todas maneras los papás se esfuerzan en lo que más pueden, dan lo mejor de ellos y debemos de estar agradecidos y honrarlos, pero como jóvenes nos toca buscar el mejor camino pero ahora en Cristo, estoy seguro y te invito a seguir a Cristo para que veas ahí que no es responsabilidad de ahora de tus padres, pero puedes tú tomar la responsabilidad de decir, de orar por ellos y que tu hogar sea transformado y pararte en esa promesa que dice que es, yo y mi casa serviremos al Señor, entonces incluye todo, tu papá, tu mamá, y agradecer por las personas que han tomado el lugar de algún papá en alguna vida, porque pueden ser tíos, abuelos, familiares, que han sido un respaldo y en vez de vivir con el pasado, plantarnos en nuestro presente y qué podemos hacer con ese presente que tenemos y cambiar nuestras situaciones. Así es. ¿Y quieres compartir algo? Y yo siempre he dicho y siempre he visto que nosotros como hijos, bueno, como los muchachos y jóvenes que tienen a sus papás en el camino, es una verdadera, pues, honra, ¿verdad?, al Señor, porque uno disfruta cuando sus papás están aquí sirviendo al Señor, pero también nosotros como hijos, como dice Elida, debemos de tomar eso como una bendición y honrarlos en todo momento, porque el principal dice en la Biblia que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad?, mientras tengamos vida. Así que, jóvenes que me están escuchando,
yo les motivo a que honren a su papá y honren a su mamá día con día, que si los regaña, ahí ustedes no pierdan la cabeza en faltarles al respeto, que porque es una verdadera honra tener pues a sus papás ahí ayudándolos en el camino, porque en realidad ellos son los que nos ayudan en el camino. Aprovechando, Cristi, ¿por qué crees que es importante que un padre de familia esté enfocado en seguir los pasos de Jesús, en seguir los pasos de nuestro Padre Celestial? Pues porque así un padre puede agarrar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque sabemos que Dios nos ha dado un amor incondicional y sabemos que si nuestro papá terrenal está en ese mismo sentir, en ese mismo, sí, en ese mismo amor que Dios da, sabemos que nunca nos va a faltar nada y que nunca habrá problemas dentro de esa amistad de padre e hijo. Así es. Y bueno, quiero compartir un poquito acerca de la relación que yo sé que todos y cada familia es diferente, ¿verdad? Así seamos de la misma edad, así tengamos quizá, no sé, el mismo nivel de estudios, todo es diferente en cada casa. Y yo recuerdo que, como lo mencionaba antes, ¿verdad? El estar siendo enseñado y que muchas veces los procesos para nosotros de enseñanza, las formas, no son como las más óptimas que digamos, que ¿por qué me soltaba? ¿Por qué no me llevaba así, verdad? ¿Por qué no me llevaba y que no me cayera? Y yo recuerdo que muchas veces nosotros nos quedamos inconformes en la forma en que nos criaron, en la forma en que los papás hacen las cosas. Recuerdo que llegó un tiempo donde la relación con mi papá era de odio, simplemente. De que llegaba a mi casa y me decía algo, cualquier cosa. Hijo, puedes lavar este vaso. Y yo sentía así como que se me apretaba así en el pecho, así, y como decirle, ¿por qué no lo lava usted? O cualquier cosa. Pero fue un tiempo donde no podía entregar todo eso, o no podía deshacerme de lo que sentía porque no lo había entregado a Dios. Recuerdo cuando un día estábamos, mi papá y yo estábamos en la tienda, y creo que era un día del Padre también, y me dice, hijo, no me has felicitado, ya casi era la tarde y no lo había felicitado. Y comencé a pensar, qué mal agradecido, ni siquiera un felicidades, ni siquiera nada. Recuerdo que ese día pudimos reconciliarnos, pues lo pude abrazar porque, como decía Elida, yo no podía acercármele, no tenía la confianza de estar ahí con él. Pero recuerdo que ese día Dios cumplió lo que tanto yo había pedido, pues, el que la relación con mi papá, lo que yo sentía así de enojo, lo que yo sentía, toda la frustración, se fuera, pues. Y yo sé que todos pasamos por una etapa así. Yo sé que nuestra relación desde la niñez así, pues va cambiando. Pero yo sé que estamos agradecidos por el presente, cómo Dios sigue trabajando, cómo Dios ha roto muchas cadenas en nosotros mismos, en nuestros padres, que podemos acercarnos un poco más. Y suponiendo que nos ponemos nosotros en los zapatos de un papá, o si lo podemos decir, de nuestro papá, ¿qué creen que es lo más difícil de ser papá? Josmin. No, pues ser de mi papá todo. Yo renunciaba en ese ratito y ya me iba, porque mi papá pues tiene un montón de responsabilidades, tanto fuera del hogar como en el hogar.
tiene responsabilidades en la iglesia, tiene responsabilidades con su esposa, tiene responsabilidades con sus hijos, tiene responsabilidades con personas fuera de la iglesia y yo creo que ponerme en sus zapatos es algo muy difícil. Yo no podría con tanto. No sé cómo resuelve todos los tiempos. No sé cómo logra hacer todo para tener tiempo para todo. A veces en un día quizás no puede tener tiempo para todo, pero al siguiente día sí. Y sinceramente yo creo que estar en los zapatos de mi papá sería muy, muy difícil por toda la responsabilidad que tiene, tanto siendo padre como siendo pastor, porque incluso pues es padre espiritual. Así que mi papá prácticamente tiene muchos hijos, así que es muy difícil estar en sus zapatos. Es una responsabilidad muy grande. Eso, aparte de ser papá, es papá y lo que le sigue. Después abuelo, dice. Ella dijo, pastor. Sin indirectas, por favor. Elida. Perdón. Ok. Si nos ponemos en los zapatos de los papás o si lo consideras de tu papá, ¿qué crees que es lo más difícil de ser papá? Pues yo creo que cuando deciden casarse o juntarse, ya cuando vienen los hijos, no sé, empiezan a ver, yo creo que por más responsables o no tan responsables que sea algún papá, si es como el miedo de que viene algo que depende de mí, ¿verdad? Aquel bebecito, y tener que renunciar muchas veces sin la noción, a veces que chin, porque no pensé en un momento de que me iba a consumir dinero, tiempo, libertad, y en este punto de decir, tengo que ser aquel ya fortaleza, aquel cuidador, protector de mis bebés, a decir también para poder acercarte a ellos, ser ese sutil y cuidadoso para poder compartir y no agredir entre su fuerza que tienen o su dureza, no sé cómo expresarlo, de firmeza que tienen en poder decir, no hagas esto, a decir, tinguililingui, mi niño. Decirlo así. Entonces, yo creo que eso y la paciencia, pues a veces por eso yo creo que delegan a la mamada, pues dile tú o hazlo tú, porque esa paciencia de explicarte pequeñas cosas o grandes cosas que van a marcar tu vida y muchas veces nos marcan nos pueden decir, mira, esto está bien, vas a salir de esto, la. Por ejemplo, a mí me pasó un caso que yo tomé decisiones se puede decir malas, pero no, porque todo agradezco, porque lo que he pasado me hace ser quien soy ahora, pero todos me decían, vas a estar bien, y está bien, y tú sigue, y mi papá solo un día hablando, yo estaba destrozada, o sea, como que me decían y nada, me daba ese levantar, y mi papá me dijo, de allá lejos, yo ubicaba la mesa donde estaba y mi mamá hablando acá en altavoz, y mi papá dijo, todo está bien, hija, aquí no pasó nada. Y así como que fue un trampolinazo para mí, cuando ya mucha gente me había dicho mucho con peras y manzanas, con tranquilidad. Él fue muy preciso y con pocas palabras. A mí yo sentí que me dio un trampolinazo. Llegó para a calmar las aguas. Ajá. Entonces, eso, la paciencia y la sabiduría para tener, por eso sería bueno que todos los padres siguieran la guía del Señor para estar más tranquilos sabiendo que su guía está bien, está en Dios. Y cada padre, bueno, cada joven que se vuelve padre, es como sobreponerse a lo que uno mismo siente para poder consolar. Imagínate, los papás no siempre están al 100. Es algo que tienen que hacerse los fuertes, porque aparte tienen que ser la figura de que no, es el que nunca se
se deja doblar por el viento. Y la realidad pues no es esa, pero nos impulsan a ser más fuertes. Y sí, ser papá es algo complicado. Yo me he preguntado muchas veces, o me he puesto a cuestionar, yo sé que para Dios no hay nada difícil, pero luego me pongo a pensar, ¿qué sentirá Dios cuando tiene que castigar a uno de sus hijos? Es algo muy difícil, porque si cuando un papá castiga a su hijo, ahora Dios, que nos ama con un amor que no se puede, no puede haber aquí en la tierra. Y yo pienso que es algo muy difícil para él, pero pues tiene que hacer la justicia, ¿verdad? Así es. Si supieran, ya para finalizar, y es una pregunta que cada uno de ustedes, de la audiencia, se la lanzo para que se la hagan ustedes mismos. Si supieran que es el último día que van a ver a sus padres, ¿qué es lo que ustedes les dirían? ¿Qué es lo que harían? Y yo sé que es algo muy difícil, ¿verdad? Y quizás algunos tengan cosas que arreglar, algunos tengan cosas bonitas que decirle, pero lo más importante es por qué esperar hasta ese entonces. Una vez vi más bien en las redes sociales, decía, los hombres regularmente, los que no son competidores ni nada, los hombres, papás de hogar, casi siempre reciben flores solamente el día de su funeral. Es algo que ustedes dicen, pues es que a nosotros no nos gustan las flores. Pero eso es algo que muchas veces tiene algo detrás de él, ¿no? Porque a los papás siempre es algo de que se demerita, de que es el día del padre, nomás cómprele un plato de comida y que ya come él solo, un pastelito chiquito. Pero yo podía ver cómo en la sociedad ahora el mundo, la paternidad, no solamente la paternidad de las familias, sino la paternidad celestial, la están haciendo menos y menos. Cómo más personas, pues niegan prácticamente la paternidad de Dios, cómo la hacen no importante, pero yo sé que así como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Todo eso tiene que pasar porque solamente los que quieran estar cerca de Dios van a estar cerca de Dios. Y pues podemos ver en la Biblia muchos ejemplos de padres, ¿verdad? A Abraham, el padre de la fe. Podemos ver incluso a José, el esposo de María, cómo él prácticamente se hizo cargo de la crianza de Jesús, como él le enseñó lo que él sabía mientras estaba aquí en la tierra, Jesús. Porque yo siempre me preguntaba, ¿y qué hacía Jesús cuando estaba aquí hasta antes de los 30 años, ¿verdad? Ahí se la pasaba en su casa nomás y no sé, orando todo el día, no. Entonces, desde ahí Dios nos enseña la paternidad. Nos da otro ejemplo, pues, de paternidad, cómo él tuvo que sujetarse y amarlo también. Cómo él necesitaba estar bajo la sujeción aquí en la tierra de un padre, de una madre. Y pues reflexionando, si ese fuera el último día en que verías a tu padre y el último día en que pudieras decirle algo a tu Padre Celestial aquí en la tierra, yo pienso que es algo que siempre nos hace pensar y
y pues tenemos que echarle ganas, el corregir todo lo que está mal, ¿verdad?